Pues el propósito es primero empezar a hacer un reconocimiento de todas las víctimas que ha causado el ELN en las distintas regiones. Hacerlo aquí en Ismina, pues es ponerlo a la cercanía de toda la región para que las víctimas puedan llegar, puedan hacer presencia. Y luego es pensar en hacer un segundo encuentro también en otra zona de influencia del ELN, también es por ejemplo en el Tarra, por ahí en la zona de norte de Santander, donde hace presencia este grupo terrorista. Así que se trata de buscar que todo el censo completo de víctimas, ojalá sería lo ideal, que ha causado el ELN pueda llegar a la mesa de diálogos en Quito para, primero, establecer responsabilidades, buscar que el grupo terrorista reconozca a las víctimas que ha causado, buscar que el grupo identifique los casos de desaparecidos que no han sido entregados, que no han llegado a las víctimas para que sean recuperados los cadáveres de todos los que desaparecieron. Y aparte de eso, buscar el resarcimiento, aunque es muy difícil que ellos vengan a reparar a las víctimas, al menos en los acuerdos está escrito ya, en el acuerdo con las FARC, que los grupos armados tienen que reparar a las víctimas. Buscamos por lo menos en teoría esa reparación, aunque tácitamente no lo vayan a hacer, pero por lo menos que las familias puedan tener el parámetro de verdad, que es el que más buscan las víctimas en cada uno de los casos. Bueno, en términos concretos, es la primera vez que se hace un encuentro de esta naturaleza, víctimas del ELN, que no recuerde de este despliegue tan de fondo en la FARC. Pero, a ver, Erwin, ¿va a haber representante de algún miembro del ELN en este encuentro? Bueno, nosotros invitamos a Carlos Velandia, que es alias Felipe Torres, él quedó de asistir. Yo aún no pues estamos apenas a las 7:10 de la mañana, vamos a ver si es posible que él pueda estar acá. Si no, viene por parte del gobierno nacional el negociador del ELN, que es Framper, que va a estar aquí con nosotros acompañando a las víctimas. Buscamos sacar un documento que sea entregado directamente a Framper como componente e insumo de parte del gobierno nacional. Nosotros, como decimos, pues tampoco buscamos que el ELN sea el interlocutor directo, porque en este caso el interlocutor directo de las víctimas es el Estado. Por eso a quienes representan al Estado, a quienes hemos citado, va a estar Alan Jara, que es el director de la unidad de víctimas, van a estar representantes de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación. Así que con todas estas representaciones de las entidades del Estado, esperamos que salgan aquí los componentes básicos para un establecimiento de verdad y para una presión a la mesa del ELN en Quito de reconocimiento de todos los crímenes que han cometido, porque ustedes se han dado cuenta, las FARC optaron por lo mismo, que es negar las víctimas, negar que han causado víctimas, y se busca por lo menos que en este caso el ELN no se le pueda dar esa oportunidad de negarla, sino que sean las mismas familias de las víctimas las que les imputen esa responsabilidad y obligarlos a que den una respuesta por todos los daños que han causado. Erwin, dentro de los planteamientos que se van a hacer en este foro, ¿va a haber alguna exigencia de que se reconozca por lo menos unos secuestrados sin nombre, porque no han sido importantes para el gobierno nacional, en el sentido de, por ejemplo, el médico Edgar Torres Prestán, que fue secuestrado en la zona del litoral del San Juan y no se da ninguna razón, porque, por ejemplo, la importancia de Odilon Sánchez, pues perfecto, fue parlamentario y todo el mundo presionó, pero hay una cantidad de gente secuestrada sin nombre, que no se ha reconocido y que no se sabe dónde están. Efectivamente, el caso de Edgar Torres es uno de los casos que buscamos que el ELN responda, aunque hay algunas informaciones confusas, pero dentro de las investigaciones que hemos realizado desde la organización Las Voces del Secuestro hay unos indicios muy
cercanos a que la responsabilidad es del ELN. Incluso uno de los mismos comandantes del ELN en un momento reconoció que Edgar Torres había sido asesinado por ellos, así que eso tendrá que llegar a la mesa, eso tiene que llegar a una responsabilidad donde ellos deben darle a la familia la respuesta de lo que hicieron con Edgar Torres. Y así como el caso de Edgar Torres, son más de 1.900 desaparecidos, personas que el ELN secuestró y que cobraron dinero y los desaparecieron. Del último año, en total son 172 casos en todo el país, responsabilidad del ELN, que tendrán que decir qué hicieron con cada uno de ellos. Lo que pasa es que el método criminal del ELN es distinto al de las FARC. El ELN secuestra, asesina a las personas, les graban pruebas de supervivencia y con eso extorsionan a las familias 2, 3 años, 5 años, les mantienen una cuota y nunca los devuelven porque los han asesinado. Es mucho más criminal que las mismas FARC y tenemos, yo tengo no solo 1, 2, son cientos de testimonios de desmovilizados, incluso de comandantes de rango medio que confirman este método y que así lo hace el ELN, y ya hemos logrado localizar muchas fosas a través de la red ADN que prueban esta sistematicidad criminal que tiene el ELN con las personas que secuestra. Sí, para nadie es un secreto que el ELN es mucho más taimado que la FARC. Pero el tema del litoral del San Juan, Ervin Hoyos, en los últimos 35 días, 40 días, han asesinado 7 habitantes de ese ente territorial. Inicialmente, los primeros 5 en la comunidad Carranz, se dijo esto a raíz de que dejaron allí una bandera que eran miembros del ELN. Y en las últimas 24 horas asesinaron 2 afro. Y nadie ha asumido responsabilidad. ¿Ustedes van a tocar ese tema allí? Claro, vamos a tocar ese tema, por eso las comunidades afro y las comunidades indígenas están invitadas también a ser parte de esta exposición, y se trata justamente de eso, de que en un encuentro donde están las víctimas se sientan respaldadas a hablar, porque no hay otro escenario, el Estado no proporciona, no crea estos escenarios para que las víctimas sientan que pueden hacerlo tranquilamente, y en los casos en donde existe el riesgo y que no se puede hacer, pues obvio, respetamos y se respeta que no se puede hacer y se hace de manera privada la denuncia, pero es importante que empecemos desde ya a establecer responsabilidades, y ellos, más que nadie, los indígenas, los afro, los campesinos, la gente que está en la región son los que conocen directamente la casuística, saben las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que han ocurrido estos hechos, y son los únicos testigos oculares y son los mejores investigadores en las regiones de quiénes son los responsables de estas atrocidades que se están cometiendo. No se desconoce, periodista Ervin, la experiencia que ustedes tienen en el manejo de estos temas, pero habrá sinceridad de parte de un grupo que quiera reinsertarse a la vida civil en el reconocimiento a las víctimas, y también se garantiza la no repetición de los hechos, Ervin. Es difícil que haya sinceridad, porque parte de la actuación criminal de cualquier grupo es negar los hechos, es confundir, es buscar disuadir la responsabilidad, y ahí es donde está el papel de la sociedad, el trabajo de las víctimas, buscar que las víctimas tengan el respaldo institucional del Estado. Por eso traemos también a la Fiscalía General de la Nación, por eso viene la Procuraduría, por eso viene la Defensoría del Pueblo, por eso vienen las demás instituciones del Estado. Y entonces ahí pues queda la palabra de las víctimas, el testimonio de las víctimas, las pruebas de las víctimas contra la negación de los criminales. Tarde o temprano, esa responsabilidad se va a establecer. Y eso ha pasado no solamente en el conflicto armado en Colombia, ha ocurrido en otras guerras, en otros conflictos. Yo como periodista he estado no solamente haciendo investigación como periodista y reportero en 16 guerras internacionales, sino que también he hecho parte de los componentes de verdad, he hecho parte de las comisiones de verdad en estos países, y la experiencia me lo da porque así ha ocurrido, como sucedió en Yugoslavia, como sucedió en Ruanda, como sucedió en Angola.
los criminales negaban todo, escondían la verdad y al final se logró establecer y hoy en día están pagando cárcel, no solo en las cárceles del Estado, sino en la cárcel de la Corte Penal Internacional. Yo creo que aquí en Colombia vamos a llegar a establecer tal nivel de verdad, las víctimas son tan determinantes, yo por eso motivo a las víctimas a que denuncien, a que guarden pruebas, a que conserven todo ese acervo probatorio, porque esto va a ser muy valioso, no ahora incluso, en 3, en 5, en 8 años, cuando veamos que no hubo acción de justicia en Colombia, la acción de la Corte Penal Internacional va a llegar a este país, o de una comisión internacional de investigación va a llegar a este país, y esa nos va a ayudar a que por lo menos, no todos, pero sí algunos de los casos donde los comandantes tienen responsabilidad de mando, llegue a una Corte Penal Internacional, y eso le va a dar a las víctimas la percepción de que hubo una acción de justicia. ¿Usted cree que en este proceso con la FARC, que afortunadamente ha silenciado más de 8.000 fusiles, el proceso de reparación y de verdad que ellos se comprometieron se va a cumplir en este sentido? Porque hay mucho desaparecido y usted es uno de los mayores denunciantes en ese sentido de que hay mucho desaparecido y ellos no los quieren reconocer. Sí, las FARC están negando todo, ellos están negando toda la responsabilidad de todos los actos que han cometido y ese es el método. El ELN va a querer hacer lo mismo, pero ¿qué ocurre? Esa técnica de negar los hechos normalmente lo hacen los comandantes, los mandos responsables, los que tienen esa determinación de acción de hecho. Pero si usted va a las cárceles, allá en la cárcel está el autor material. En las cárceles reposan los que cometieron los hechos. Cuando se producen estas acciones, uno habla con el autor material y el autor material es el que viene a designar quién fue el determinador, quién fue el que le ordenó cometer ese crimen. Yo tengo documentados todos los casos de los que estamos buscando responsabilidad en las FARC, los tenemos en las cárceles ubicados, ellos mismos nos han confesado los detalles de cómo cometieron el crimen, quién los ordenó, Timochenko, Fabián Ramírez, todos estos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que han sido violadas por las FARC, niñas que están en cárceles incluso, que pagaron o han pagado o están pagando condenas, ellas mismas han sido testigas y saben lo que ocurrió con los casos del aborto forzado en las filas de las FARC. Tenemos localizadas a más de 300 mujeres que han sido violadas y luego les provocaron el aborto forzado. Estas mujeres van a hacer una prueba contundente contra los comandantes. Esas niñas van a hacer una prueba radical, irrefutable, porque incluso, por ejemplo, una de ellas que trabaja conmigo, tiene 2 hijos productos de las violaciones, de más de 32 violaciones que tuvo por distintos comandantes. Esa mujer tiene 2 hijos que son prueba contundente de la victimización que tuvo en las filas de las FARC. ¿Quién puede negar eso? Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Entonces, así como ella, hay muchos casos más, y yo sé que estos casos que son de lesa humanidad, son crímenes de guerra, esos casos no se van a quedar en la impunidad. Este tema del ELN, Erwin, ya estamos llegando a la parte final de esta charla, no sin antes agradecerle a usted su tiempo desde la hermosa ciudad de Ismena. Y es que el gobierno colocó unas condiciones muy claras. Habrá diálogo en Ecuador siempre y cuando liberen al exparlamentario Odín Sánchez Montes de Oca. Quedó en libertad Odín Sánchez, uno de los grupos recalcitrantes bastante difíciles en el ELN es los gaitanistas. La gran ventaja que tiene la FARC es que en su momento tuvo un secretariado, pero que todo parece indicar que los comandantes del ELN no son tan autónomos en los diferentes frentes. Pero quiero llegar a lo siguiente, Erwin. Liberaron al señor Odín Sánchez Montes de Oca y el gobierno no condicionó para nada más al ELN. Siguen los secuestrados y siguen secuestrando. Sí, el gobierno ha entrado en las 2 fases de esta negociación, tanto con las FARC como con el ELN, han entrado a negociar literalmente arrodillados, y eso es gravísimo para un proceso de negociación. Si ustedes recuerdan, en el caso de las FARC,
entraron a negociar y no hubo un solo liberado. Por lo menos con el ELN logramos que liberaran 9 secuestrados. Esto fue una posición de las víctimas, esta fue una posición de nosotros en la mesa después de que ganó el plebiscito. Una de las condiciones que le pusimos al presidente Juan Manuel Santos es que no podía iniciar el diálogo con el ELN si no liberaban a Odín y si no liberaban, por lo menos le entregué yo una lista de 172 secuestrados al gobierno para que le exigieran la liberación de ellos al ELN. El gobierno no tomó esa decisión, solamente dijeron Odín Sánchez y nombraron a 3 o 4 más. Afortunadamente contamos con esa presión de distintos sectores para que liberaran a 9 de los que tenía el ELN. Se le logró salvar la vida a 9 de ellos. Con las FARC no se hizo nada y no tuvimos en todo el proceso un solo liberado por parte de las FARC. Eso es absolutamente criminal. Esa fue tal vez la mayor omisión que pudo cometer este gobierno, pero desafortunadamente así se dieron los hechos. ¿Por qué? Porque entraron sumisos, porque entraron sometidos, porque entraron débiles a una negociación, con tal de que los criminales no se levanten de la mesa, pues no les exigen para que no se pongan bravos, y de esa manera pues es muy difícil lograr salvarle la vida a los que tienen. Erwin, en su experiencia periodística, usted escribió un libro sobre la corresponsalía que hacía de guerra en Europa y en el norte de África. ¿Vienen más libros? ¿Cómo se llama el que escribió? Bueno, yo he escrito, es una serie de libros, se llaman Las Guerras del Terrorismo, son 5 libros dedicados a investigar y denunciar los crímenes que se cometen en las distintas guerras internacionales, y eso pues nos permite hacer como un comparativo con el conflicto que ha tenido Colombia. Yo tengo seis libros más que no se han publicado, por la gravedad de la denuncia que hay en estos libros, y estoy terminando otro que sería el 7º libro, que es ese yo creo que ese sí va a ser publicado prontamente. Ese va a ser un libro sobre el Estado Islámico, sobre el origen del Estado Islámico, de Daesh, de ISIS, como se le conoce, ya que en mi trabajo de inmersión periodística yo viví en Afganistán, estudié en Afganistán y estudié en la madrasa de Muhammad Abdul Wahab, donde estudian todos los que se preparan para morir como yihadistas. Yo entré a la escuela de los yihadistas, estudié con ellos, los conozco de cerca, entonces va a ser un libro muy revelador porque va a ser un documento periodístico que da a conocer el origen de este grupo terrorista que se está tomando gran parte de Medio Oriente y que tiene como propósito imponer la Sharia islámica en todo el mundo. Así que es la 8ª cruzada, como ellos la han denominado, y pues voy a estar contando detalles que no se conocen sobre todas estas acciones de este grupo, y de ahí se deriva una línea internacional de yihadistas que son los que han actuado como lobos solitarios, como les llaman, que son personas de cualquier nacionalidad, como en mi caso, que yo estuve allá con ellos, pero yo lo hacía de manera investigativa. Asimismo, muchos muchachos jóvenes de la época se fueron a vivir con ellos, se fueron a estar en las filas de lo que en esa época era Al-Qaeda, que era la base internacional de yihadistas en Kabul, y muchos de ellos se volvieron jefes, cabezas de organizaciones islámicas en distintos países contra Estados Unidos, contra Europa, porque son antiimperialistas, y ellos son los que han cometido muchas acciones terroristas desde la época hacia acá. Ahí yo incluso estudié con Muhammad Atta, que fue uno de los que condujo el avión contra la segunda torre en las Torres Gemelas del 11 de septiembre, y así por el estilo pues los conocí en su momento a todos ellos, y eso va a ser una gran publicación que esperamos salga muy pronto. Para terminar, Erwin, hombre, apartándonos un poquito del tema de víctimas y guerra, usted ha sido un motociclista asiduo y ha recorrido muchas partes del mundo en su moto. ¿Cómo va esa afición? Muchas gracias por esa pregunta, que de eso sí me encanta hablar. Yo he sido de los 13 años, andaba en moto. Fui competidor de primero de motocross. Ya a los 16 años me gané la Copa Denim de motocross
por primera vez en Antioquia y luego la segunda en Bogotá. Yo tenía 17 años, 16 y 17, fui campeón nacional 2 veces. He tenido muchos accidentes porque no, cuando hace motocross pues es un deporte de altísimo riesgo y de ahí pasé ya a hacer el high touring, que es turismo internacional de alta gama, que son largas rutas, son rutas promedio de 1.200 kilómetros por día. El propósito mío ha sido un propósito personal de darle la vuelta al mundo en moto. Ya he hecho en este momento 3 continentes, voy para el 4º continente, y es como le digo, es una pasión, es un gusto que me da, porque he logrado combinar el periodismo, he logrado combinar las causas sociales y humanitarias con las motos. Un día se me ocurrió que si yo mezclaba las motos con las causas de los secuestrados, íbamos a lograr llamar mucho más la atención y que nos pararan bolas por ellos, y así fue. Yo hice unas caravanas que de pronto ustedes recuerdan por todo el país, exigiendo que liberaran los secuestrados, y las hacíamos en motos, y eso llamó mucho la atención, y con ese método llegamos hasta Roma y nos recibió el Papa exigiendo que liberaran los secuestrados de Colombia. Esa fue una estrategia muy bonita, humanitaria, social, y que nos daba a todos la oportunidad de disfrutar de nuestros aparatos. Así que sigo en esa campaña. Acabamos de hacer una caravana a Mocoa. Fue una labor desde lo humano y desde lo personal que le llena a uno el alma, porque reunir motos y detrás yo puse camiones para que la gente donara, y esas donaciones llevárselas a todos estos hermanos de Mocoa. Imagínense ustedes salir de Bogotá con 3, 4 camiones, y en la mitad del recorrido llenarlos, y en todo el recorrido desde Bogotá a Mocoa logramos llenar 11 camiones. Fueron 132 toneladas que la gente nos donó en tan solo 2 días y medio de recorrido que nos gastamos. 132 toneladas. Haber podido hacer esa misión, eso es absolutamente engrandecedor. Eso es algo que le llena a uno el alma, y da muchas razones más para seguir trabajando por la gente que sufre, por la gente que es víctima, por la gente que padece las tragedias, por los más desfavorecidos. Así que es una combinación de una pasión con una causa. Qué bueno, hombre, la hazaña de este hombre. Erwin Hoyos, periodista, abogado, presidente de la Fundación Voces del Secuestro, y solo no vino a investigar, no solo vino a informar, sino también a liderar campañas sociales para el bien de la gente que realmente lo necesita. Hoyos, gracias por aceptar la invitación de La Voz del Chocó de RCN. A ustedes un gran abrazo, muchísimas gracias, y miren, vale la pena señalar, y déjenme lo hago, permítanme hacerlo. Yo llevo vinculado con la cadena Caracol 25 años, y resulta que todas estas causas me las ha apoyado RCN, el canal RCN, la emisora. Entonces, estando en una cadena, la causa social y humanitaria ha llevado o ha ido de la mano es con ustedes. Entonces, esto demuestra, y como me lo dicen en muchas oportunidades las directivas en RCN, que una causa, cuando es bonita, cuando es noble, cuando es transparente, se unen, cualquiera se puede unir a apoyarla sin importar de qué empresa, de qué marca, de qué logo, de qué entidad sea. Yo he tenido el respaldo de RCN, y que sea el momento para decirles a ustedes gracias, porque gracias a esta vinculación, a ese respaldo que yo he tenido con el canal y con la cadena, es que se ha logrado mover este país, y hemos logrado solidarizar y romper ese muro de indiferencia que ha habido con las víctimas. Un gran abrazo, compañeros, y muchas gracias por este rato de compartir con ustedes todas estas experiencias.